Este verano, la fiebre se apodera de los panelistas y el baile se toma Todos Somos Técnicos. Los rostros se transforman en concursantes y el estudio en una pista de baile. Sin más preámbulos, presentamos a los participantes. Con ustedes, sus conductores. Manuel Travolta de Tesanos y Verónica Newton-John Bianchi. No miraron a la cámara, reprobadísimos. La pareja de los sábados por la noche, Johnny Tony Manero Herrera y Julieta Stephanie Mangano Seitune. No hubo química, reprobados. No hay respetación. Los vaqueros, Cristian Basaure y Gonzalo Jara. Se equivocaron en el paso básico. Reprobados. Los chicos bonitos, Marcelo Nick Díaz, Daniel AJ Arrieta y Jorge Howie D. Cubillos. Nula, pero nula coordinación. Una vez más, reprobados. Y los más solicitados en cada fiesta. Juvenal, el vaquero Olmos, Toby, el motoquero Vega, Rambo, el indio Ramírez, Gonzalo, el constructor Fuyu y Aldo, el policía Escapacase. No, se pasaron, pero esto es increíble. Lo mejor que he visto en mi carrera, muchachos, solo para ustedes. Así comienza el programa con más movimiento y ritmo. Fiebre de TST Summer. Mitad de semana y ya estamos al aire con un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos. Han pasado varias cosas en materia deportiva en las últimas horas. Pero antes, voy a empezar por una visita ya recurrente. Parte del canal. De la casa, ya. De la casa, sí. Quiero aplaudir, Juvenal. Sí, por supuesto. Quiero aplaudir al Mundialista. señor Fabián Stay, que... Gracias. Ídolo. Dentro y fuera de la cancha, ídolo. Rodilla nueva. Chicas, güey. Qué bonito rodilla nueva. el recibimiento. Estas luces me recuerdan algo Sí. por ahí de Vitacura. Vitacura. Muy bonito. La presentación. quemó. Me pareció que vi ahí Secreto en la Montaña, algunos vaqueros. Todavía no sale el secreto de ¿Todavía la no? montaña. ¿Todavía no Hoy sale? vimos un behind Bonita the presentación. ¿Cuál fue la pareja o el grupo que más te gustó de...? Secreto en la Montaña de Juvenal, mi compadrito. La moto. Espectacular. ¿Te gustó la moto? La moto del La todo moto del igual. botón. Baila No, bien. muy bien. Contento de estar acá nuevamente con ustedes. Bailábamos Oye, bien. Fabián, y si tú hubieses sido parte de ese opening, ¿qué músico hubieses elegido? Yo, el twist. Rock and roll. Epa. Tú Y eres después bueno de la para 1 de la bailar, mañana, lento. Lenteja, un Sí, lentito ahí. y como las brujas. Claro. Muy lento y muy lento. Lento ahí. Me la ¿Te pregunta, pegas al baile? Más o menos. Sí, no, la salsa. ¿Se lo pregunto? Ah, sí. oye, me la pregunta la Yulita, ¿cómo baila? ¿El lentito abajo o ¿Lentito lentito a la arriba? cintura o lentito al hombro? Depende también. Depende de la hora. Ah, Y las luces. se comienza ahí. Sí, sí. Bueno, Ay, qué recuerdos. bienvenido, ¿ah? Muchas Mira, gracias. si estos días vas a estar acá en Chile todavía, Sí, ¿hasta todavía. cuándo? Ah, hasta el 19, el lunes me voy. Capaz que alcanzas a grabar algún bailecito por ahí. Por supuesto. ¿Dónde? Gracias por la Se vienen invitación. los bailes de febrero, así que podría ser... ¿Pero dónde? ¿Cómo va ¿Acá o México, en otro Fabián? lado? Depende, ¿ah? ¿Cómo va México? Bien, bien, ahí preparándose Tu vida. para el Mundial, muy bien. No, yo en lo personal muy bien, contento ahí, estamos tranquilos, seguimos trabajando en la misma cadena. Bien, feliz, ahí con la familia. Está haciendo mucho frío en México ahora, está muy frío. Así que, pero feliz de poder venir a ver a la familia. Tengo 2 hijas acá, pude llevar a mi madre a la playa después de mucho tiempo que no quería ir. Qué bien. Así que ahí nos mojamos las patitas los dos ahí, feliz con mi viejita que cumple 82 años ahora. Así Si que bien estás de vacaciones, le mandamos un saludo, ¿ah? Que seguramente te está viendo, ¿no? mi madre sí, Carmen, Filomena del Carmen Silva. Bueno, un saludo grande para ella. Estás de vacaciones, pero pendiente también de los movimientos, mercado fichaje. Siempre estoy atento a lo que pasa en Chile, por supuesto, siempre preocupado de lo que pasa. ¿Y qué te ha parecido hasta ahora? Bueno, primero que nada, felicitar a Esteban González, que tuvo un gran torneo con Coquimbo y eso lo llevó a dirigir en México ahora, con Querétaro, y comenzó bien, empatando en una cancha muy complicada como es la de Pumas, donde la obligación del local como equipo grande de Pumas era
en el papel era como víctima el Querétaro y al final consigue un buen resultado. Y bueno, y que haya sacado tanta diferencia implica que Católica, Colo-Colo y la U tuvieron un torneo malo, a pesar de que algunos clasificaron para competencias internacionales. Pero hay que trabajar mucho. Y el reflejo del fútbol chileno fue el Mundial Sub-20. Sí, claro. El reflejo de lo que viene en el futuro, si es que no se trabaja a un ritmo más acelerado, es lo que presentó en una selección sub-20. Y no la voy a comparar con la que me tocó a mí el 87, donde la gran mayoría jugaba en primera división. claro. Camilo Pino, Cabello, Luca, Raimundo, yo, Murri, o sea, Margas, por nombrarte, se trabajó poco en eso. Bueno, te vamos a estar preguntando de todo, Fabiana. Por supuesto que a todos nuestros panelistas, que también le damos la bienvenida. Pero el tema del día es el check de Lucero en Universidad de Chile. El reportero por estos días de la U que tenemos acá en el canal, que es el señor Cartagena, ¿cierto? Lo anticipó. Día lunes, Felipe Cartagena. Dijo, ¿ah? Y con seguridad, nada En que- Cartagena. Me juego, dijo que el El miércoles... puesto, el puesto. Y su mantequilla. Es verdad. O sea, el tema fue que le costó mucho cerrar, llegar a acuerdo más bien con el club brasilero, pero está hace rato que la U ya había conversado con el jugador, ya entre ellos existía el acuerdo, pero había que rescindir el contrato. Eso era lo complejo y lo que se demoró tanto. Que no tiene problema en eso, Lucero. De llegar a acuerdo en esos contratos, para salir luego del... Así salió de Colo-Colo. Al revés, yo te diría, digamos. Sí, pero el afectado en esta pasada sería Lucero, o sea, pero tenía 2 años de contrato Claro. asegurado. Si es lo O sea, que él ya- negoció, digamos. Sabe que Negoció, claro. no va a ganar en la U la plata Pero que gana en digamos que Fortaleza, no, entonces... no es primera vez que se va antes de la institución Parece en guatón. la que está vistiendo. Pero es distinto, igual. ¿Qué? Este, No sé qué dijo, pero me lo No, imagino. no, pero No, ya, lo ya, puedo ya, Yo molestar, me lo no lo puedo imagino molestar. que pero ¿cómo? Ah, yo pensé que lo iba a me cuesta molestar. escuchar acá. ¿Quién Ya. fue? Sí, es que estamos Buena. muy lejos. Herrera, qué raro. Buena. No, ¿cómo le dice eso? Herrera, Fue juvenil. Tiro, ¿ah? Árbitro con personalidad. Johnny, Está no- bien, no deja jugar. ¿La llamaron del bar? Sí, Si no escuchó hay que ella. ver. Aparte, el bar pero está, bueno. está medio agrandado hoy día. ¿sí? No, ¿tú pero dices? es un caso diferente igual. Porque con Colo-Colo fue en rebeldía. Acá está Sí, negociando sí, su salida. Acá yo creo que habla muy bien de él las ganas que tuvo por llegar a la U, fíjate. Más allá de los conflictos que haya tenido para salir, obviamente, que siempre es difícil, pero rescindir un contrato, como dice Gonzalo, de 2 años y en Brasil pagan bien, pagan Mucho. bien. Él ganaba mucha plata en Brasil. Ayer te hicimos la pregunta, quiero saber si hoy día sigues pensando lo mismo. Los 3 atacantes que tiene la U hoy, a mi juicio, están en un peldaño más arriba que los 3 que tenía el 2025. ¿Seguís pensando igual? Es que, mira, yo el único debate que tuve, o sea, el que me hubiese gustado y todavía lo mantengo, es que hubiese seguido Di Llorio. Porque está bien, son buenos jugadores, pero hay que probarlo. A mí no me cabe duda que va a rendir Lucero ¿Cómo? en cancha. Sí. Ya, y no decir nada. Ese es tu problema. Ya, y no decir nada. Nada, porque fuiste tú el que pensó mal. Sí, lo único, Johnny, es que la opción de Llorio era 2.5 Sí. millones de dólares. Tengo la Eso cifra, era claro, y el sueldo también era alto. Ya. De hecho, me lo aclararon hoy día desde el club. Pero insisto, yo así todo hubiese hecho un esfuerzo porque él siguiera en el club. Que rindió igual de Llorio. Absolutamente, por eso por te buen digo, fichaje. es distinto tener un futbolista probado que hizo goles, que se sacrificó por el club, que jugó lesionado. Terminó jugando Hizo un muy gol, bien. de hecho, ya en México. Mira, entonces, a jugadores que yo creo que lo suelo rendir, Rivero de pronto un poquito más de incertidumbre por el medio del que viene, pero Las diferencias no son tan grandes económicamente. Eso es lo que quieres decir tú. Ahora Lucero Para un jugador que ya se conoce, que hace goles, a alguien que va a llegar y no sabe cómo yo rendir. hubiese luchado más un poquito por Di Llorio. Pero bueno, también me dijeron que sería muy caro el pase. Bueno, Muy pero con potencia, Di finalmente llega Lucero. Buen jugador, Lucero. Cuesta, sí. muy buen jugador. Costó más bien un par de días. Algunos pensaban que no llegaría. Pero el que siempre confió en su información fue el señor Felipe Cartagena. Miren. Esto fue hace rato, ¿no? ¿Aló? Lunes. Felipe Cartagena. ¿Aló? Está haciendo mantequilla. Sí. Gui.
No te equivoques. Lucero, ¿llega o no llega? Marcelo no hemos dado los golpes como Marcelo Díaz. ¿Llega? Llega. Si yo me la jugaría con que llega. Porcentaje, mantequilla, él le puso el primer esto de jugarse, Sí. de reemplazar a Marcelo Díaz. Después de tocar para el lado, Exactamente. metió su primer pase en Acá, Si profundidad. quieren la jugando, camiseta, sí. tenéis que ir de frente, compadre. Se la está jugando. ¿Se la jugó? Dice Cartagena, Y Lucero llega. llega. No hay porcentaje acá como Marcelo Díaz. Él está diciendo que llega. Va a ser Llega. jugador de la U. Sí. Va a ser jugador. ¿Cuándo? Esta semana, miércoles. mira, me atrevería a decir. Miércoles. Sí. Epa. Miércoles. Tiene que demostrar su Epa. salida de Fortaleza. ¿Qué nivel? Tremendo. O sea, no solo tiró la información, sino además que se la jugó con un día. Se La la está- aconsejan bien, ¿ah? ¿Ah? La aconsejan bien. Se está jugando la vida Cartagena estos días, Sí, Fabián. está... No. ¿Cómo es esto de pasar de... Bueno, no es pasar directamente porque tuvo un paso por Brasil, pero en el fondo vestir dos camisetas que son de archirrivales? Él no se fue bien de Colo-Colo, eso es lo que yo entendí en un momento, ¿no? Se fue forzado, forzó su salida, hubo reclamos de Colo-Colo, ahora llega a la U. Me parece que en el fútbol chileno a veces no tenemos memoria. Y hoy los directivos me parece que yo no sé si les afectó el tema, o son muy novatos, o ya no hay directivos como los de antaño. Para mí, eran muy futboleros, sabían de fútbol. Y lo digo por la selección y los equipos. La selección aceptan todo lo que dicen los técnicos. Ya pasó con Gareca. Gareca no se comprometió con Chile, o sea, lamentablemente, y así no fue. Y hoy parece que los jugadores, y sobre todo los jugadores argentinos, de repente marcan esa situación de poner los contratos en beneficio solamente de ellos, sin la exigencia que se necesita para tener un compromiso realmente importante con cada institución. Pero él se porta mal, sí, ¿ah? Porque se va cuando le arreglan, le mejoran el contrato. Claro. A Lucero. Era el mejor pagado. Y después al tiempo llega esta oferta y se va. Por eso, Y ¿no? le Eso pasó es lo que- Falcón también, que no quiso presentarse. Entonces es un tema ya recurrente. Pero eso, a eso me refiero Claro. yo. Pero antes no te pasaba No. con Peter, no te pasaba con Menichetti, no. que en paz descanse, con el Guatón Vergara, No. con Alfonso Suet, Manuel con el Suárez. doctor Orozco, Manuel Suárez. Eran directivos diferentes. Hoy hay muchos y les dan todas las facilidades. La facilidad. Fabián, cada día que pasa yo me desilusiono más de este embrujo que antiguamente era los colores de la camiseta y el jugador era de ese club y no jugaba en ningún otro. Los tiempos han cambiado, el futbolista creo que es mucho más abierto, pero este tema de que besar la camiseta y yo no juego por ningún otro equipo va de salida, ¿no? Por supuesto que sí, jugué. Y pasa en todos lados. Pasa en todos lados, lamentablemente. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que por la U le vaya bien, que haga una buena Copa Libertadores. Se está invirtiendo. No tengo muy claro el tema del técnico. No, Johnny ya no está, el técnico se fue, ¿no? Álvarez, sí. está ahora. Arrancó. Aquí Meneguín está ahora. Claro, Nuevo. entonces yo no sé realmente cómo está el tema, pero los equipos importantes tienen que tener una inversión importante para poder Ahora, competir en Copa hay un Libertadores. detalle, Fabián, porque la U va a jugar Copa Sudamericana, pero tiene que jugar primero con Palestino y de ahí saber si va a disputar o no la Copa. O sea, la primera fase es el duelo entre equipos chilenos que va a ser ante Palestino. Entonces, claro, yo entiendo lo de la inversión, pero quizás si no le resulta y no avanza en la Copa Sudamericana, es una inversión gigante con sueldos millonarios para jugar solamente ¿Qué le pasó a torneo Colo-Colo? local. Pero ¿cuál sería la obligación de la U si no Campeonato. llega a clasificar el campeonato? Ser campeón. Sí, dijo el absolutamente. Eso es lo, técnico. claro, Sí, es lo que dijo el esa es la obligación de la U. Y es la obligación de Colo-Colo y de la Católica, hablando de los equipos grandes e importantes. Estar siempre en los primeros 3, 4 lugares. Johnny, ¿cómo se toma la llegada ya de manera oficial de Lucero a la U? Bien, buen aporte. La U obviamente quedó cojo cuando se fueron sus 3 delanteros. Se fueron 4, de hecho. Nico Guerra, Lea Fernández, José Pereira y Di Llorio. tuvo contra los Contreras. 4, prácticamente toda la delantera del club. Y creo que se refuerza bien, pero así todo, insisto, a mí todavía me falta el jugador distinto, estoy en ascuas porque de pronto se puede ir todavía Luquita Basay, que entiendo Hoy que tenía... Cartagena dijo que no. No, pero la U Le creo a considera Cartagena. a Le creo a Sadi Cartagena. en Ya no este se va. año. Claro. Le creo a Un Cartagena. tema que La U considera complicado, sí o Pablo. sí a Sadi. El Ya, club bueno. y el entrenador. Claro, yo me quedé con que tenía una oferta formal, entonces ahí uno se asusta como hincha. Pero se armó un buen equipo. O sea, con la base obviamente que trae el año pasado, con estos refuerzos que sí son jugadores probados, insisto, para mí Lucero
es tremendo jugador y más allá de lo que haya pasado en Colo-Colo, para mí, doy vuelta a la página, me quedo con lo que él dejó de ganar por venir a la U, que sacrificó hartas lucas, por lo que entiendo. Así que habla también de las ganas que él quiere jugar en la U, pues. Así que le deseo lo mejor nomás y que le vaya bien, que haga muchos goles. Ahora, en rigor lo que cambia la U, principalmente la última línea de ataque, la última línea El resto ofensiva. está hecho, porque el está resto formado. está relativamente completo y yo concuerdo. Creo que en este caso Asadi debiese tener un año... De él. Sí, de él, Completito. consagratorio total. Yo no digo que el año 2025 no lo haya sido, de hecho salió dentro de La los segunda mejores- parte fue, ¿no? de los mejores futbolistas, pero todavía me falta más. Quizás en los momentos de quiebre de la U podría haber aparecido él y con un año más, que es el que yo espero que lo podamos disfrutar acá en Chile, él podría definitivamente ser consagratorio, o sea, yéndose con el equipo de sus amores siendo campeón. Igual con el mercado de pases que ha hecho la U hasta ahora, con retener a Sadi en el caso que efectivamente, como dice Cartagena, lo retengan, entra como un poco es como curioso, más aún la salida de Álvarez, con esto de que tal vez no le traían los refuerzos y lo que hablábamos ayer, un poco de esto de decir anticipadamente que se va y que no están en el mismo camino los deseos de la dirigencia que los deseos del técnico. Al final la U termina siendo un mercado de pases Sí, fuerte. de categoría y uno dice, fue una de las razones por las cuales Álvarez 2 fechas antes estaba anunciando que la dirigencia no iba para el mismo lado que él. Entonces es como que pone incluso más en duda el hecho de decir realmente por qué se fue. Tiene toda la razón usted. Todo, Gracias. todo. No, pero es un buen punto, porque finalmente hacen un poco O sea, claro, un mercado no es que como hizo un hubiese mercado querido Gustavo Álvarez. humilde, Pero Gustavo chiquitito. Álvarez cuando propone y él dice y pide que era mitad de año. Claro, No, que a fue el fin de tema año. Vargas a mitad de año. De ahí La U en se más, quedó corto de- y de la ahí U no en- fue a buscar cuando él pidió Sí. un nombre, dio Más el nombre. simpático, tenía razón. Eso lo Fue a haría mi- no confiar en que, por ejemplo, si él pedía ahora no se lo iban a traer. Es por que para él ejemplo. ya la relación se rompió a mitad de año, Ah. no ahora. Con las declaraciones que hace en La Serena. ¿Te acuerdas del partido Y que empatan? usted sabe relación, entonces. Sí. Y lo del charter, Totalmente, cuando sí. la relación se rompe, Se rompe, ya no- hay que darlo a entender. hay que arrancar, Hay que marchar. hay que agarrar la Oye, bolsita. Johnny, me llama la atención un poco Chao, tu Lucho. pensamiento. No digo que esté mal, al contrario, me llama la atención para bien las palabras cuando yo te preguntaba recién de Lucero, porque el último caso que había sido el de Matías Saldivia, tú lo criticaste muchísimo cuando Sí. llega a la U. No sostengo por experiencias que tuve yo en mi equipo. Bueno, Gonzalo pasó de Colo-Colo a la U y de pronto no fue tan feliz como de pronto hubiese sido si venía de otro equipo. ¿O me equivoco, Gonzalo? Sí. A eso es lo que yo voy, estimada Verónica Patricia. Por tanto, si a mí me manda Lucero que venga llegando de otro equipo a la U, perfecto, pero él no viene de Colo-Colo directo también, pues. Entonces, también hay ¿Eso un salto crees que lo hace intermedio. distinto? Lo hace distinto y también él De la salió... forma que se fue de Colo-Colo también. Exacto, no quería seguir en Colo-Colo, a lo mejor en su Johnny. interior quería llegar a la U por un Johnny, equipo... yo creo que bacán. ese pensamiento calza con un cabro que venga a las inferiores, pero Que sea un claro, futbolista él que jugó juegue un año y medio 2 años. en Colo-Colo, No, no es de- ¿qué? ¿No puede pasar a la Dos U? temporadas. Yo encuentro que nos equivocamos en eso, Jugó la o sea, camiseta en el Mundial está de bien Colo-Colo. alguien que nace en las inferiores, hace toda su carrera en el Que club, pase un Pavés, un está Marcelo identificado, Díaz, sí, Bicho Pizarro. Pavés. un Bicho Pizarro, no sé. Pero los jugadores que vienen de afuera y juegan un año... No. Sí, No, porque en el fondo es un trabajo. No hay que perder de vista que esto es un sí, trabajo. pero cuando te identificáis tanto con un equipo, bueno, Fabián jugó en los 3 equipos grandes del país. Pero, por ejemplo, en mi caso, yo jamás habría jugado en Colo-Colo ni en Católica, ¿cachai? Entonces, no, son formas de ser y ver como tu proyección como futbolista, ¿no? Pero es También- diferente, Johnny, ¿sabes por qué? Perdón que te interrumpa. Porque yo salí de la Católica. No es tan Fuerte. tan impactante de la Católica pasar a la U y después jugar en Colo-Colo. Es diferente porque yo era canterano de la Católica. Sí, pues. Si hubiese sido de Colo-Colo y después me hubiese ido de la U, es más complicado. Pero yo cada vez que iba, o cuando jugaba por la U y me encontraba algún Colo-Colino, chuncho y la... Y cuando jugaba en Colo-Colo, indio, te gritaban de todo. De todo. De todo. Y ahí le metí ahí el... Güey. Y ahí le metía el corte manga. Cortemanga, güey. Órale, güey. Dale, Con Ecuador ahí. Oye, Vamos. en todo caso, la información habla de que los 2 jugadores mejor pagados en la Universidad de Chile serían precisamente los 2 con pasado en Colo-Colo, que son Lucero y Riveros. Ahí hay un tema también, porque, por ejemplo, a Sadi, entiendo que le van a mejorar, según la información de Cartagena hoy en NET,
La intención es mejorarle el contrato a Sadi, retenerlo un tiempo más, en la medida de lo que se pueda, porque si llega un... El jugador más caro que tiene, o sea, el más vendible que Más tiene. proyectable. Claro, Exacto, más lo tienen que mejorar. Yo encuentro, está bien. O sea, Lucas Asadi yo creo que tiene que doblar o triplicar de pronto su sueldo por la importancia que ha tenido el último semestre o el último año en la U. Por la Copa Sudamericana que hizo, obviamente le deben mejorar el contrato. Pero normalmente los sueldos te los da el currículum, más allá de lo Bueno, que pero estés el jugando en el currículum momento. de Aranguis o de Marcelo Díaz. Ya, pero en Pero el son- caso de esos nombres, digamos, porque tu pregunta apunta a que van a ganar pudiese ser mucho un y, problema claro. y qué jugadores son como los otros referentes. Yo creo que Vargas lo veo como enfocado en demostrar en la U. Demostrar en esta vuelta que está vigente más que en ver si quién tiene el mejor contrato. Marcelo Díaz yo creo que está en una postura muy Terminando bien su club, carrera. como pensando en que incluso cuando se retire puede trabajar en el club. Esa es la sensación que me da a mí. Y Aranguis yo no creo que sea ese tipo de Ni bajo perfil. ningún- Como bajo de- ningún yo punto creo de que vista. Aranguis el objetivo principal es ganar algo importante como el título nacional en la vuelta a la Universidad de Chile, más que si... Yo, o sea, a veces yo siento que más allá de que algún jugador que venga gane más que tú, yo creo que un futbolista inteligente quiere que vengan los mejores jugadores posibles para que el club pueda conseguir y para que tú mismo puedas conseguir logros, jugadores que te ayuden a ganar, yo diría. Y Berito, además los- confirmado. Perdón, Yulita, disculpe. Mira, para mí los 3 jugadores que nombraste, bajo ningún punto de vista, antepusieron un sueldo para estar en la U. De primerísima primer fuente. Lo único que ellos quisieron siempre fue volver a la U y terminar su carrera en el equipo donde más felices fueron. Y eso está recontra comprobado. Y así todo creo que la U jugó tarde con ellos. Así todo yo creo que se demoró con Marcelo Díaz. Sí. Con Charles fue un poquito Díaz, por lo distinto. menos Con Marcelo 2 2 años. Con Eduardo Vargas 1 año y medio. Entonces, estos propios jugadores que le dieron tanto en algún minuto y que siguen rindiendo para mí, forzaron tanto su llegada que las lucas ya no les dan a mí. O sea, Aparecen no jugadores hace que, vienen- ruido, que están muchachos, hechos Toby, ya. Po. no hace ruido que los sueldos más caros sean de jugadores que vienen llegando No me parece. Yo creo que... y con pasado en Colo-Colo. Que Aranguis no está en esa. Yo creo que ya le fue muy bien en su camino como futbolista. Marcelo Díaz lo mismo. Ellos siempre quisieron estar antes. Vargas lo mismo, quiso estar antes. Es más, Vargas va a Audax Italiano, no por plata tampoco. O sea, y también cuando quiso llegar a la U, no era por dinero, era por estar en la U. Se le ve la felicidad, se le ve en su rostro a Vargas cuando hace las declaraciones de lo feliz que estaba cuando llega a entrenar el primer entrenamiento. Entonces yo creo que ellos entienden que tienen que entender que el 9 siempre es el jugador más caro. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, si goleador. es el 9, el jugador que me va, los goles valen. Los goles valen. Ahora, claro, dentro del camino puede que no les vaya muy bien, pero está dentro del contrato de que los 9 son los jugadores más caros del equipo siempre. Y cuesta entender cómo cuesta traer a un jugador. O sea, no es fácil ir a buscar a Lucero a Brasil, ir a buscar a Rivero. O sea, estuvieron con Rivero cuánto tiempo con Álvarez. Entonces, ellos lo entienden. Ellos estuvieron en equipos grandes y saben que los goles valen. Y son momentos los jugadores también, porque cualquiera de los 3 que tú nombraste, Aranguis, Vargas, ¿no es cierto?, y Díaz, en su prime, a lo mejor ganaban mucho más que los que están ganando hoy en la U. Y de hecho lo ganaban porque jugaban afuera. Entonces son momentos, el futbolista de más edad Y de hecho no podían va venir. viendo otras cosas, va proyectando efectivamente su término de carrera, dónde quiere estar, cómo lo quiere hacer, y los momentos de ganar su plata o su mejor versión, ya la pasaron ellos, y la pasaron en muy buenos clubes, tuvieron grandes años, gran carrera. Yo creo que va por ahí el tema. O sea, yo te aseguro que si llegan a ser los 2 goleadores entre Rivero y Lucero y salen campeones y le va bien en la Sudamericana, pasan, le gana a Palestino, vamos a estar todos de acuerdo que van a estar felices Aranguis, Vargas, ya, van a es salir que eso campeones, iba a van a dar decir, la vuelta con la justo- gente, ju- se olvidan de todo eso. No, y justo esos 3 nombres que si bien uno dice, claro, son los referentes más identificados con la U, pareciera que son, obviamente todo el equipo me imagino que quiere salir campeón, quiere el título y quiere lograr grandes cosas, pero justo esos 3 nombres pareciera que son los que más lo quieren y más lo necesitan incluso como para tener esa temporada que los consolide como equipo, que los lleve de vuelta al triunfo después de tantos años para Universidad de Chile. Entonces, claro, es como que pareciera que justo encima, para esos 3, sus prioridades son distintas en términos de amor por la camiseta. Pero ahora, Sí. a usted los ilusiona Lucero y lo ilusiona Rivero.
como en un momento cuando Colo-Colo lo trajo a Lescano de México, que no jugaba. Trajo a Fabián Castillo, que jugaba un partido y 5 no. Trajeron a Parra de Puebla, tampoco jugaba y todo el tema. Y ganando Correa, que hoy está, que hizo muy pocos goles en México. Y también tienen grandes salarios. Por eso yo digo, Rivero, y yo no estoy muy enterado de esa situación. Vienen porque hicieron buena temporada anteriormente, o los traen para ver si realmente pueden volver a hacer lo que hicieron en No, Colo-Colo. viene, o sea, bueno, el caso de Lucero es distinto, me parece que por una cuestión más de club, ¿no? Que no le fue bien a su club, entonces... Es que descendió. Pero a Descendió el Fortaleza, Fortaleza, o sea, Rivero en la actualidad goles, sí. en Barcelona, yo creo que Rivero estos últimos 2 años son los mejores de su carrera. Sí. Podría Bueno. ser. Y él lo dijo en Jugando más conferencia. como 9. O sea, lo traen por los goles- los goles presentes. porque hizo un buen torneo. Y Lucero, él cuando llega a Fortaleza tiene muy buenos años y este último año no fue bueno, Claro. que es yo creo lo que hace que pueda venir a Chile. O sea, si era el goleador del Brasileirao Claro. no viene a Chile. Pierde el puesto con Paiva, de hecho el técnico que quiso traer la U, después con Palermo no jugó, con Voivoda era un jugador más importante, llegó a ser capitán de Fortaleza y después perdió el lugar. Sí, Pero, ahora, por ejemplo, ahora, perdón, Berito, Rivero viene de 14 goles en la temporada. 11 hizo Lucero. 11 Lucero, sí. ahora va a estar buena la disputa. Está Vargas Sí. también. Eduardo, Lucas Asadi, claro, más punta. Rivero y Lucero va a estar... Para mí el más probado en la U es Eduardo Vargas. Pero Johnny es Entonces, como tiene que 11 ser goles en un Brasil. equipo Sí. grande, yo creo. Sí, sí, que sí. haya competencia interna. Por eso te digo, va a estar buena la lucha por los delanteros y obviamente siempre se queda el que hace más goles, así que el que ande más fino nomás va a ser el que tiene que jugar, imagino. Tú deberías haber sido delantero. Fino. Fino. Bien, Juvenal, el tema de que hablamos antes de los sueldos y eso, para ti, con tu experiencia, ¿crees que puede ser un problema? No, o sea, no es... siempre es importante, pero, y de hecho la carrera del futbolista toma tranquilidad cuando converge su contrato y la parte deportiva. Lo que ocurre es que en este caso, los años prime de Aranguis, por ejemplo, fueron en Brasil, fueron particularmente en Alemania, y hoy está en otra cosa. O sea, lo Casi vemos... todo, profe, el año pasado fue el mejor del campeonato nacional. Sí, yo creo... O sea, si no fue el primero, estuvo entre los dos mejores. Estuvo todo el año disponible, agilizó siempre el juego de la U. Fabián, uno lo veía jugar en partido de Copa Libertadores o Campeonato Nacional y no se veía ese jugador algo más cansino que tiene 35, 36 años, jamás le hizo el quite a las posiciones, o sea, cuando le tocó ser mixto, fue mixto, estuvo arriba, abajo. Yo creo que fue uno de los mejores años que ha tenido en su carrera, al menos que lo hemos podido observar. Sí, no, yo lo vi muy bien, sobre todo en Copa Libertadores, haciendo penales muy importantes, una función básica, y bueno, ahí estarán, que es un jugador determinante. Ahora, él está dentro de los mejores de la generación dorada, junto con Gonzalo y muchos más, y ellos tenían la posibilidad de volver a Chile y volver con muy buenos salarios. Yo no creo que hayan venido por solamente querer venir a la U, también hay una parte económica. No, sí, Y lo merecen, por supuesto que sí. Sí. Por eso que lo merecen. Entonces, Pero así todo, sí, todo Fabián, así todo por información de primera fuente, nunca fue factor el tema de las lucas. No, ni sí con, sé, ni pero- con Marcelo Díaz, ni con Charles, ni con Eduardo Vargas. No, lo de Vargas, es más, lo que ganaba en Nacional era, ¿no? En Uruguay Nacional. era muchísimo. Claro. Sí. Para lo que gana También en Audax, rescindió contrato. yo creo que ya, claro, él entiende que y es joven por lo demás, y tampoco tiene menos edad que Aranguis. Eduardo, No sé, 35, sí, ¿no? yo creo que le queda un par de años más, pero es la Seis idea cumple a de, fin como de dice año, Fabián, creo. de querer estar. el Edu- Gratis no, porque es trabajo, pero yo creo que también tiene su buen sueldo. Oye, pero tenemos tiempo, es que quiero hacerle una pregunta hace rato, Fabián. A ver, dale. 36. Él es de la sociedad anónima, porque lo que estamos viendo en Chile puede ser el camino inicial que tuvo México hace un par de años atrás. México no solamente era campeón mundial de las series menores, sino que a nivel de selección adulta competía y competía muy bien. Luego empezaron a crecer esta sociedad anónima en México, fueron poniéndose más robustos, fueron mandando más, fueron quebrando un poco este equilibrio entre los extranjeros que jugaban en México y los nacionales. Y hoy entiendo que la balanza está absolutamente dada vuelta. El traspaso de los juveniles de México a la selección adulta cada vez es menor. Y nosotros tenemos una preocupación acá, Fabián, porque han salido pocos jugadores.
hay clubes algo reacios a trabajar con la selección y algunas cosas media extrañas que todavía no podemos verificar. ¿Podría estar Chile en esa misma línea y cuál es tu visión de esta problemática que presenta México hoy respecto a la cantidad de extranjeros que juegan en su liga? Yo se los comentaba antes de entrar al programa que este torneo va a ser mucho más corto y más rápido, termina en marzo. Y los equipos que tengan seleccionados mexicanos, la liguilla, la parte final, la van a poder jugar en cancha 9 extranjeros, en vez de darle la posibilidad a otro mexicano que juegue. Entonces, bueno, eso me parece que ha sido contraproducente porque hoy la selección mexicana no tiene gran talento, no vive un buen momento. Yo creo que en un proceso tan importante como su tercer mundial, México en el Azteca, en Monterrey, en Guadalajara, me parece que no tiene una selección para competir de buena manera. Se basa en un técnico de mucha experiencia, que basa su juego en la parte agresiva, en la parte de garra, de sentir, de ponerle huevo como mexicano y todo eso. Pero hablando del fútbol mexicano en sí, hay grandes empresas detrás de los equipos. No sé si son sociedades anónimas o no. Hay un dueño. El dueño para abajo manda todo, el que pone el dinero. Hay grandes empresas, cementeras, cerveceras, un montón de gente de mucho poder. Pero ahora se partió el fútbol mexicano porque no hay ascenso ni descenso. Donde fue ahora este chico Esteban González, ¿sabes cuánto compraron la franquicia al Grupo Caliente? Un grupo de estadounidense. En $120 millones cuesta una franquicia ahora en México. Antes te costaba 5 o 10. Sí. Todo esto por el tema del descenso. Pero ya no contratan, ya se partió. Hay 6 equipos que compiten por ser campeones y los otros por ahí entrar a la liguilla y ser una sorpresa. Pero no descienden. Pero no descienden. Claro, sí. Entonces cuidan su producto. Pero, Se perdió la esencia. pero no es lo ideal, Juve. Tiene que haber competencia para subir y para bajar. Porque los equipos de la segunda división no tienen aspiraciones a más. Quedaron fuera nomás Tampoco contratan, pues eso es lo que Tampoco no contratan. Fabián, pero es como acá, la decisión la toman los dueños de los clubes. Acá se hace. Se juntan los presidentes. Los dueños, se juntan los dueños. Los dueños, digámoslo, y toman la decisión de qué campeonato, qué tipo de campeonato se juega. Por ejemplo, que no exista el ¿Y descenso. cuánto extranjero? Claro. Mira, normalmente el fútbol mexicano lo maneja Televisa, y el dueño es Emilio Azcárraga. Y esto ha sido por historia. El presidente de la federación, el presidente de árbitro, todo lo pone la gente prácticamente de Televisa. ¿Tú para quién trabajas, Fidel? ¿Ah? ¿Tú para quién trabajas? Ellos trabajan para Televisa, Televisa los pone. ¿Pero tú trabajas para Televisa? No, yo trabajo en Fox Sports, México. Ojalá, bueno, quién sabe. Buen punto, Johnny, buen punto. Pero el tema es ese, el tema que no tenemos en México no hay una federación autónoma. Se reúnen los dueños de los equipos y ellos dicen, empiezan a votar y todo el tema, cómo se va a planificar. Como una NFP. O sea, ni siquiera votan, se ponen de acuerdo antes. No, pero se junta, finalmente está separado de la federación. Claro, pero al final los dueños son los que deciden. Yo entiendo que es un negocio, pero tiene que haber una federación autónoma en México para manejar la parte deportiva. Lo de los 9 extranjeros es una locura. Es una locura. Es que lo que sufren Bueno, los aquí ahora hay 6, ¿no? 6. Aquí hay conflicto de intereses, porque Obvio. hay dueños que son representantes. Sí, ¿Y obvio. qué les interesa? Traer el extranjero. Poner a sus jugadores y venderlos. multipropiedad. No les interesa trabajar con los jóvenes. Entonces, en ese conflicto de intereses me parece que ahí invertir ahí, claro. la Y al federación. final el daño se le hace al fútbol chileno. local, en este caso al fútbol chileno, en tu caso, La selección en el lo caso de resiente. No, pero mira, si el fútbol resultado es tan mexicano. simple que saliste último de las clasificatorias como... A ver, Ahí está. hablamos mucho de la Universidad de Chile, de cómo podría jugar, pero no les hemos contado con qué va a jugar. Porque Adidas nos presenta la nueva camiseta de Universidad de Chile 2026 que transmite toda su identidad y tradición, el azul, el chuncho y la aspiración de la campaña 1996. Serán los protagonistas de la nueva camiseta de local. Encuéntrala en tiendas oficiales en Adidas o en su aplicación adidas.cl/fútbol. Ahora, nosotros tenemos la camiseta. A ver. Tenemos la camiseta, Para Johnny. no para nosotros. ¿La va a sino desfilar Johnny? Nada a rifar. Herrera la va a desfilar. sortear. 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 ¿Qué concurso tuviste? Ahí está la nueva camiseta. Está bonita.
Tuvimos en NEP la versión manga larga. Firmada por Johnny Con sus ídolos. y Gonzalo. Puede ser firmada por sus ídolos. Estoy vetado, estoy vetado. Sergio Vargas y ¿Estás vetado? Lucho ¿Qué Murri. escribirías, Johnny, en la gusta, Johnny? camiseta? ¿Cómo? ¿Qué escribirías en la camiseta? ¿O solo la firma? Él escribiría un hincha azul. ¿Ocho? ¿Eso? No, que la disfruten y que sea un gran año. Tenemos la camiseta para regalarle a alguien que muy en bien este en momento venta, esté viendo Maker, ¿no? Todos Somos Buena. Técnicos. ¿Ah? Muy vendida. No, la está Hay rompiendo. que hacer para participar? Brunito. ¿O qué hay que Ya se hacer? ganaron la de la selección nueva. Responde usando en Twitter, usando el hashtag TST por TNT Sport, que está apareciendo ahí el hashtag en pantalla, además chiquitito. Tienen que escribir cómo sería la delantera de la U 2026 para ustedes. La delantera ideal de la Universidad de Chile para este año. Equipo dirigido ¿Puedo por participar Paqui que estoy Menini. pobre? Puedes participar. Ahora la producción va a decir. A Rambo si le ganas. gustó Dice mucho, ¿ah? que Brunito, su hijo, se la pidió, ¿En serio? la camiseta. Tengo acá. Que participe entonces. Obvio, ¿cómo no te la Bueno, ves? este es un concurso muy transparente, así que vamos a elegir el mejor mensaje que ustedes escriban utilizando el hashtag TST por TNT Sport en Twitter. ¿Cuál debe ser la delantera de la U del equipo de Paqui este año? Y el mejor comentario se lleva esta nueva indumentaria de la Universidad de Chile, la nueva camiseta de la U, presentada por Adidas. Volvió la manga larga. Sí, la tuvimos en NEP. ¿Te gusta corta Escucha, o escucha. larga? Mira, escucha. Larga. Escucha. Chao. Para el frío. Mira, me escucha. Para el frío. ¿Te gustó la clara o la oscura, Johnny? Escucha, pues bueno, escucha. ¿Uyú? Mira, sí, No. desubicado. Uyu, mírame. Oye, Ladito, que ¿Bien? está impetuoso hoy día, Cara. ladero. ¿Para mí? Sí, tú Sí, sabes. sí. Berito, venís con mucha personalidad hoy día. Bruno. Sí. Carita Está ahí, está está hace ahí, rato. está ahí. ¿Te gustó la camiseta, Julie? Pasa que vino ¿Te con gustó los, el azul? A ver, No termina con 11 con los jugadores. shorts de esto, ¿ah? sargento. a ver, Johnny, ya. No, po. viene con la avanzada chorra. Vas, perdón. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás con tu esposa o si te puedo mandar mensajes? Se entregó. Se regaló. Está esperando. Le diste mucho tiempo. Se regaló. Hola, mi amor. Mira, estoy. Oscar, ¿cómo Ya, estás? pero pónganse serio, lo bueno, podemos escuchar. Es Brunito, el mensaje Brunito. Mira. Te estamos haciendo No publicidad. vaya a salir el otro ¿Me día. lo podéis comprar para mi cumpleaños? ¿Me la puedes traer para mi cumpleaños? ¿Cuándo ¿Cuándo está? Claro. Papá, ¿me la podéis comprar? ¿Cuándo está el Hijo, estoy corto. ¿Cuándo está el Domingo 18. Más corto que combo ¿Y chancho. ahora? Hasta ahí. Este Este domingo. domingo. Listo, el mejor regalo Tengo perfecto. asado, chef, estoy con escándalo, todo bien. Me quedé pelado. Pero es cumpleaños para ti. Desesperación ¿o con para escándalo. Quedé volando. El papá también se lee. Johnny, manda un tweet cómo sería Oye, la pero sí. delantera de la U. Compito No, chancho. ¿Cómo nunca va a haber un TST Summer en la casa de Johnny Herrera? Increíble. Hoy voy a mandar. No tengo Twitter, po. Ya que hay Supercopa, Vamos por el día y volvemos. Sí, podríamos hacer un TCT Summer. Ah, pero a la casa de Johnny después debe tener habitación. después metemos esas fiestitas que usted va, esa ahí Ya. como... Oye, qué grita. Gonzalo va por el Chico de día. falta. ¿Comió galleta gritón? Sí. ¿Quiere responder, Jarita, o no? No. ¿Ah? No quiere No, responder. sí sabe, estamos hablando el mismo idioma. Él también va. Ojo que hay 3 con tarjeta amarilla. Herrera, Fuyú y Jara. Ya, pues. Tanta Vamos personalidad. a ver cómo se comporta Dani Arrieta en su siguiente A ver. móvil. Dani está en Uruguay. Uruguay, nomás. ya. Uy, está tostado, Ahí mira. está. ¡Qué abrigado! ¡Qué formal! Bronceado, con frío. ¿Qué tan abrigado? ¿Cómo están? Buenas noches. Baja la temperatura, Chalequito hay alpaca. bastante viento en este Señor, sector, un en señor. Carrasco, donde se encuentra a esta hora justamente Colo-Colo y por eso hay que abrigarse, está bajando la temperatura y hay que obviamente cuidarse porque todavía queda una semana completa de cobertura siguiendo a Colo-Colo. Fíjate que el Cacique llegó pasadas las 17:20 hasta Montevideo, donde va a jugar 3 partidos amistosos. Serán los 3 primeros partidos que tenga el equipo de Fernando Ortiz en este 2026. El primero va a ser este jueves frente a Olimpia de Paraguay. Después el domingo Colo-Colo va a enfrentar a Alianza Lima.
Y después, el próximo miércoles 21, Colo-Colo va a estar jugando su último partido en Tierras Charrúas frente a Peñarol en el Estadio Centenario. Buenas exigencias, buenos apretones los que va a tener Colo-Colo justamente acá en Montevideo. Bien, Dani, ¿de quién es ese chaleco? ¿Mío? Anda haciendo un ¿De quién pololito más? de contador. Contador. Comercial. Le vamos a mandar unas boletas a Dani para que las revise. Juvenal, ¿tú tienes algún chaleco? Disculpen por no vestirme como ustedes, perdón. No, es que no he visto el Avero y Daniel. Estás más sensible. Descríbela, no tengo acá pantalla. A ver, dale Johnny, descríbela. No, ¿qué me van a echar? No, bien, esa es la moda. Va a trabajar la mente Daniel. Imagínate cómo está Daniel. Está que explota. Bomba. ¿Licenciada? No. Licenciado, mira. No, desubicado, mira. Arrieta. Desubicado. Arrieta, te estoy sacando tarjeta amarilla porque no puedes. Desubicado. Ya, información, por favor. Vamos con la información. Inmediatamente, a ver, Colo-Colo llegó a Uruguay, pero antes de viajar tuvo en el Estadio Monumental su última práctica, algo que nos podría mostrar lo que va a ser la primera formación, entre comillas, oficial de Colo-Colo en esta temporada 2026, porque antes de viajar en el Monumental trabajó un equipo, Fernando Ortiz, y ese equipo tiene, yo te diría que una novedad, un título principal, que es la posición de Arturo Vidal. Vamos de inmediato con la gráfica para que ustedes la analizan, para que debatan sobre lo que trabajó justamente Fernando Ortiz, que tiene primero, sin novedad, Fernando de Paul en el arco. Línea de 3 en el fondo, perfectamente. Esto puede ser una línea de 4, ahí pueden haber movimientos, pero el líbero es Arturo Vidal en esta jornada, en la práctica que tuvo Colo-Colo en el Monumental. Ojo, el stopper por la derecha hoy fue Jason Rojas, pero Jason Rojas, pese a que trabajó en el equipo titular, no viajó hasta Uruguay. Hace pocos minutos fue padre Jason Rojas, por lo tanto se quedó en Santiago. Vamos a ver en ese sector, Dani, como stopper por la derecha, quién va a ser el reemplazante. Debería ser Jonathan Villagra. No, pero acá estamos viendo la gráfica, no podemos presentarle a la gente un nombre, o sea, un espacio vacío, necesitamos un nombre. Y acá los periodistas de los frentes se la han jugado mucho últimamente. Cartagena el día lunes dijo el miércoles se va a oficializar lo del Lucero. Y no puede ser que Dani, por favor, con tu trayectoria nos dejes un espacio vacío. Tienes que jugar. Es verdad. Es que mira, a mí me encantaría ser un informador concreto, certero, pero la realidad es que la última práctica que tuvo Colo-Colo era Jason Rojas, quien estaba en esa posición. Y Jason Rojas no viajó. Por lo tanto, Colo-Colo no ha entrenado una formación sin Jason Rojas. Yo creo que puede ser Jonathan Villagra, es el principal candidato. Ojo, también está Javier Méndez, que recién tiene 2 entrenamientos con Colo-Colo, pero yo me la jugaría ahora, en este momento, con el propio Jonathan Villagra. Por la izquierda, Joaquín Sosa, el refuerzo de Colo-Colo. Entonces después, pongamos la laterales gráfica volantes. Villagra, por favor. Vamos con Villagra, perfecto. Dejemos a Villagra en la gráfica. Laterales volantes, por la derecha, otro refuerzo, Matías Fernández. Por la izquierda, Eric Wimber. En la mitad de la cancha, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino. Y en el ataque, el doble 9, entre comillas, porque Lucas Cepeda no es especialista ahí como 9, pero es el acompañante también de Javier Correa. Eso trabajó Colo-Colo durante esta jornada, donde la principal novedad es la posición de Arturo Vidal. Ojo, no es una posición nueva para Vidal, ya lo sabemos, lo hemos dicho. Él comienza su carrera jugando ahí, el Vichy Borghi también muchas veces dijo que para él Vidal iba a ser jugadorazo jugando en ese sector de la cancha, pero la realidad es que desde que llega a Colo-Colo en 2024 no había sido líbero en el cacique.
Dani, una consulta. Efectivamente, Arturo Vidal en reiteradas ocasiones ha mostrado cualidades para poder jugar en esa posición. Habría que pensar que los dos stoppers tendrían que ser jugadores más rápidos, jugadores mucho más rápidos, algo así como el Colo-Colo 91, donde el Chano Garrido, que era el más lento de los últimos de los tres atrás, era, sin embargo, el que sobraba siempre. ¿Han habido algún tipo o tienes información de algún tipo de trabajo especial que estén haciendo con Arturo para que juegue en esa posición? No, específico entiendo que no. Lo que sí, en la práctica de martes y en la práctica de hoy miércoles, estuvo ahí Arturo Vidal jugando en esa posición. A ver, hoy llegó Fernando Ortiz acá a Montevideo, habló a la pasada y yo le preguntaba, por ejemplo, si es que él se cierra con un esquema, porque la realidad es que cuando Ortiz llega a Colo-Colo en septiembre del año pasado, habitualmente Colo-Colo mantuvo un esquema, el 4-3-3 si ustedes quieren, pero era muy marcada la línea de 4 en el fondo. Ahora, con esta posición de Arturo Vidal, varía el técnico de Colo-Colo y él dice que no se cierra a un esquema y él arma justamente una formación en base a lo que tenga a disposición. ¿Qué nos marca que quiera probar en este primer partido de la temporada que quizás a él le da vuelta que Arturo Vidal no es un jugador que quizás en esta temporada vaya a competir en la mitad de la cancha, sino que para Ortiz puede ser ese líbero, esa salida limpia que le gusta al entrenador y eso te lo puede dar Arturo Vidal en esa posición. Dani, sí, yo voy de la mano con lo que está hablando Juvenal, o sea, me está hablando que son 2 entrenamientos donde está jugando de líbero. En un momento también se habló, lo que uno sabe, las fuentes que tiene, que claro, no estaba en el equipo titular, que le costaba estar en el equipo B, pero que aparezca antes de un partido jugando de líbero con poco entrenamiento, como dice Juvenal, en una posición que es muy complicada, porque necesita velocidad, si va a jugar con línea de 3, necesita 2 centrales, uno por la izquierda y uno por la derecha, que puedan resguardarlo bien. No es tan fácil jugar ahí cuando uno tiene las velocidades. Entonces, para mí me extraña mucho que de la noche a la mañana le estén buscando esta posición, porque uno, cuando lo dijo Claudio, claro, Claudio lo dice cuando tenía 20 años. Hoy el tema ha cambiado un poco, ha pasado el tiempo, hay más edad, hay más lesiones, uno se pone más lento, pero que tenga todo entrenamiento para jugar un partido, eso me llama la atención mucho. Sí, es verdad, y por eso a nosotros también desde ayer que nos llama la atención en la posición donde prueban a Arturo Vidal. Vamos a ver finalmente qué va a pasar, queda mucha temporada, pero también la realidad es que estos partidos permiten probar. Y eso da la impresión que es lo que está haciendo Fernando Ortiz, al menos en este primer partido frente a Olimpia. A ver, lo hemos dicho, uno supone que los titulares de Colo-Colo debiesen ser habitualmente los refuerzos. Javier Méndez y también el propio Sosa, que va a jugar este partido frente a Olimpia. Pero Méndez recién lleva 2 entrenamientos, por lo tanto es probable que lo quieran llevar de a poco y que ya por lo menos tenga un par de entrenamientos con la camiseta de Colo-Colo y se vaya adaptando a la idea, a lo que quiere Fernando Ortiz. Pero uno supone que si va a ser una línea de 4, por ejemplo, sea Méndez y Sosa los defensas centrales de Colo-Colo. Ahora hay que ver. A ver, me imagino que siempre los entrenadores, ahí hay entrenadores en el panel, pero siempre los entrenadores tienen una idea al inicio de la temporada. Por ejemplo, el año pasado, Jorge Almirón quería jugar con línea de 3 en el fondo y quería jugar con doble 9. La idea inicial de Almirón del 2025 era jugar con Javier Correa y Salomón Rodríguez. Rodríguez no dio y finalmente tuvo que modificar en la marcha y sabemos todos los problemas defensivos que tuvo Colo-Colo. Ahora, si es que anda bien, por ejemplo, Arturo Vidal, a mí no me sorprendería que se quede ahí. El fútbol es así. Además, creo, Dani, que también habla un poco, o sea, más allá de que obviamente lo puede estar probando y puede funcionar, como no, pues ilumina. Creo que también habla un poco de el rol que tal vez
le quiere dar Fernando Ortiz a Arturo Vidal en términos de liderazgo. O sea, acá hemos hablado de tal vez con la ida de Vicente Pizarro, de que pierde un poco de referentes este Colo-Colo, más allá de que no vaya a participar en competencias internacionales, pero debe ir por el campeonato, por supuesto, como responsabilidad máxima. Y creo que también un Arturo Vidal que esté en sintonía con el técnico y que pueda hacer efectivamente un aporte desde el liderazgo, creo que también es una figura muy importante, tanto para Colo-Colo como para el fútbol chileno, cuando está, como, digamos, soportado un poco por el fútbol que puede ofrecer. Entonces, que pruebe en esta posición también, a mi parecer, creo que habla de darle ese espacio, de que efectivamente sea uno de los referentes y uno de los líderes también dentro de la cancha en caso de que funcione. A ver, y está claro que en lo que más sufrió Colo-Colo y la tarea pendiente quizás mayor que tuvo el Cacique fue la seguridad defensiva en 2025. Eso es una realidad. Ni Jorge Almirón hasta septiembre, ni el resto del año con Fernando Ortiz pudieron encontrar esa seguridad defensiva que finalmente le permitiera al Cacique ser competitivo en los partidos. Eso no ocurrió. Por lo tanto, ahora quizás el entrenador está buscando liderazgo en la última línea, que es un liderazgo que les puede dar Arturo Vidal. A ver, pregunta para ustedes ahí en el panel. Hoy Vidal, con lo que hemos visto de Arturo Vidal, ya con 38 años, ya con el tiempo corriendo, ¿dónde para ustedes es más útil hoy Vidal? ¿En la mitad de la cancha o jugando, por ejemplo, ahí de líbero? Hay que verlo, obviamente, pero para ustedes, así como primera imagen, si les pregunto, vamos, respuesta rápida. Se puede traer lente. Yo creo que, como dices tú, hay que verlo en cancha. Porque ya sabemos que en mitad de Siempre cancha, hay que verlo. en mitad de cancha pareciera que perdió la pulseada, pero ¿sabes con qué me quedo, Dani? Con que este eventual quiebre que hubo en algún momento, o que suponíamos todos que hubo con Ortiz, ya no existe. Porque yo me imagino que si Ortiz está probando un jugador en la última línea, es porque tuvo una conversación con él, conociendo más a Arturo Vidal. Entonces, y además en el aeropuerto se los vio cercanos. Me da la sensación que si es que hubo un quiebre, ya no existe para este año, y eso es muy positivo. A ver, hay dos hechos que al menos llaman la atención durante esta jornada. El primero, el que tú marcas. Cuando estaban entrando a Policía Internacional en el aeropuerto, Arturo Vidal y Fernando Ortiz coincidieron y lo toma del hombro, le da ese abrazo, ese espaldarazo el técnico de Colo-Colo al jugador del Cacique. Sabemos que en el fútbol nada es casualidad, y sobre todo cuando hay cámaras, es una imagen que se quiere proyectar. Y después, cuando llegan acá al aeropuerto, se le preguntó a Fernando Ortiz cómo está esa relación con Arturo Vidal, y él dijo que nunca hubo ningún inconveniente y que muchas de las cosas que aparecen, que salen, no son reales. A ver, nosotros tampoco hemos inventado cosas que han pasado, porque fue el propio Arturo Vidal, por ejemplo, que el año pasado, después del partido con Audax Italiano, criticó públicamente a Fernando Ortiz. Oye, Dani, respecto a la pregunta que hiciste, yo diría que hay tres posiciones donde principalmente Arturo ha podido deambular en este Colo-Colo 2025 y de cara al 2026. Hay una ubicación que no entendimos mucho y que tenía pocas condiciones, que es la de volante ofensivo o detrás del centro delantero, que muchas veces lo ubicaron ahí. Y yo creo que él, jugando de espalda, no es. O sea, definitivamente esa no es su posición. Luego pasa en algunos partidos a ser el volante de contención, donde lo vimos algo errático y quizás hasta fuera de su mejor forma física en la recuperación del balón. No en la administración, pero sí en la recuperación del balón. Y esta posición de líbero, a mí me gustaría preguntarle a Gonzalo Jara, especialista en el puesto, ¿cuáles son las condiciones que le ve para, en definitiva, convencer al técnico, que se está jugando la vida en Colo-Colo, para ubicarlo en una posición que el 2025 jugó Amor con partidos buenos, partidos regulares, más o menos? ¿Tú ves a Vidal en esa posición? Yo creo que es una posición donde puede extender y alargar su carrera sin ninguna duda. Pero
no veo jugando a Colo-Colo así. No. O sea, con ese funcionamiento, con ese sistema. Con línea de 3. Sí, yo creo que va... A ver, para entender un poco, lo hablábamos con Dani a la tarde, quizás dentro de esta línea de 3 es que para defender de esa manera, para atacar, quizás Vidal sea más adelantado, salga de esa línea de 3, sea un volante de contención y dejar a Méndez y Alarcón delante de él, para dejar a Aquino en ataque con Correa. Quizás buscando ese funcionamiento, pero ya que quede fijo en esa línea de 3, hoy día no... Yo creo y pienso que él lo puede hacer, pero no veo a Ortiz jugando así. Pero de central... Él lo hizo. Él debutó, o sea, sé que los años pasan y todo, pero yo veo más a un Arturo Vidal jugando de libro o de volante de contención fijo que jugando más ofensivamente. O sea, por el recorrido que tiene que hacer. Aparte con el hecho de que tal vez también dos de los refuerzos sean centrales, también sería como... Es que lo podría hacer jugar de libro ante dos centrales. Uno por la izquierda y uno por la derecha. Sí. Tiene sentido, siendo él después... Cuando Colo-Colo tenga la pelota, siendo un volante defensivo. Ahora, igual Gonzalo igual lo tenéis que convencer que tiene que jugar. Sí, yo creo que es el que principal sea ordenado, que no se desordene. Eso es lo principal. Ese es un punto, sí, totalmente. Pero, Johnny, yo, aparte de convencerlo, yo creo que de cómo va a jugar, para mí tendría que ser contención fijo. Sí. Hacerse especialista y que él lo puede hacer perfectamente. Exacto, es convencerlo del rol que él tiene que tener en el equipo. Exacto, por eso te digo. Jugando y no jugando. Exacto. Eso es lo fundamental. Eso es fundamental. Que suene feo, lo mejor no, porque se me van a echar. Más allá de donde lo posicionen o ubiquen en la cancha, tiene que entender que es un rol definido y que no se puede arrancar con los tarros y ir a la otra área, ir y volver. Pues ya no, uno no tiene el ida y vuelta que tenía antes. Obviamente que tiene un jugador de 39 años, no es lo mismo que un jugador de 30. Y también tiene que entender que va a tener partidos que no va a jugar. Salís y llanamente. Entonces ahí de pronto, como alguna vez como que se le quiso aconsejar, que disfrute su último año en el fútbol, que no necesariamente tiene que ser la figura del equipo, que no necesariamente tiene que ser como el guía del equipo. De pronto es bueno también tener un rol secundario y te hace descansar incluso psicológicamente. Yo creo que la edad de él ya está para eso. Yo creo que tuvo momentos de Colo-Colo cuando salen campeones y el año pasado al principio donde de contención distribuía muy bien, porque ya en la marca llega tarde. Uno ve que se tira al suelo es porque llega tarde. Pero claro, teniendo a Méndez, como dice, y teniendo a Alarcón, como dice Gonzalo, creo que lo ayudarían bastante con un Aquino ya jugando más de media punta. Pero él tiene que entender que no puede irse para arriba. En un equipo que no tuvo funcionamiento tampoco. En todo pero el año, él lo hace muy bien, juega bien con el pie izquierdo, con el pie derecho, distribuye bien, le pega bien el balón, todo. Yo me lo imagino más de volante de contención, más que del último hombre del equipo. Es mucho riesgo, ¿no? Y sí, y que además... creo que compañero, Gonzalo? Es que ahí quería ir, porque Vicente Pizarro era, yo creo, el más titular de todos los mediocampistas de Colo-Colo. Hay que ver también qué es lo que pasa con Alarcón y Méndez este año. A mí Méndez me dejó buenas sensaciones, pero no, o sea, creo que ninguno de los dos, uno podría decir hoy, son los dos mediocampistas titulares de Colo-Colo. Hoy día creo que el puesto está en disputa entre todos los mediocampistas que hay, incluyendo Vidal. ¿Y lo si estuviese Pizarro... Creo que sería otro lesión. Coincido totalmente, sabiendo que... Y Aquino, perdón. Van a ser los dos volantes... Sí, claro. Yo Aquino lo saco como de la disputa que van a ser los dos volantes de titular, cómo reaccionan, el peso también que tiene de ser los dos volantes de Colo-Colo titular, sabiendo que Vidal puede estar en el banco, ¿no? Lo que puede repercutir también... O sea, ninguno de los dos, a mí, sobre todo Méndez, un jugador que me gusta mucho, creo que Alarcón puede dar mucho más de lo que dio. Ninguno de los dos ha jugado, no sé, 20 partidos en Colo-Colo que uno diga, sí, el otro año el equipo tiene que empezar con ellos dos en la mitad de la cancha. Sí, para mí es un escenario, de mucha duda pensar que Arturo se podría acostumbrar a esta suerte de Marcelo Díaz, que fue con el tiempo desapareciendo y fue a la banca y participaba de titular y después no jugaba. Él nos ha mostrado en su carrera que ha sido muy impetuoso respecto a ese tipo de situaciones. Capaz que aprenda, nos sorprenda a todos nuevamente y tome un rol diferente, pero yo tengo mis dudas respecto a ese nuevo rol. El rol que tiene que entender que más allá de que no se debe enojar porque va al banco, él no hace estar de ayudante técnico. Porque eso es lo que molesta a los jugadores, molesta al técnico, porque hay instrucciones que da el técnico y hay instrucciones que da él. Entonces eso no debería ser. Eso es lo que tiene que entender.
Dani, ¿alguna información del centro delantero que debiera llegar? Fíjate que Aníbal Mosa, el presidente de Colo-Colo, se quedó en Santiago. Y eso pasa por la búsqueda del centro delantero que hoy se transformó en la prioridad en el mercado de pases para Colo-Colo, y armada la defensa, ahora el centro delantero es el principal objetivo que tiene Colo-Colo. Se quedó Aníbal Mosa avanzando sobre este tema porque la información es que el viernes debería estar el centro delantero de Colo-Colo, porque para ese día está ya programada una nueva reunión de directorio de Blanco y Negro, y ahí la idea, la intención es que se lleguen con los candidatos ya cerrados, con esta lista acotada de nombres, para finalmente que la mesa pueda votar por quién va a ser el centro delantero. A mí me parece, uno está tratando de averiguar, pero deberían aparecer otros nombres o alguna sorpresa. Está Damián Pizarro, está Maxi Romero, hay un colombiano, Lucumí, pero me parece que algo bajo la manga puede tener guardada la gerencia deportiva de Colo-Colo. Hoy, por ejemplo, también se le preguntó al propio Fernando Ortiz, efectivamente, si es que él había bajado el pulgar a Damián Pizarro, y él dijo que no, que eso él nunca lo había hecho, pero lo sabemos. No es que le bajó el pulgar, pero como cualquier entrenador, tiene otras prioridades antes en esa posición. Para Fernando Ortiz, hoy Damián Pizarro no aparece quizás como la prioridad, porque si hubiese sido así, seguramente Damián Pizarro ya estaría acá en la pretemporada de Colo-Colo. Pero vamos a ver cómo avanza esa negociación. Está en Santiago Aníbal Mosa cerrando este tema, y el viernes ya debería estar zanjada la búsqueda, la llegada del centro delantero. Dani, respecto a la información que estás entregando, yo creo que es imperioso que ese otro 9 que tú estás señalando sea un titular. O sea, que no esté comprando Colo-Colo alguien un segundo de Correa. Tiene que traer un titular. Pero para traer un titular juvenal no hay plata. Después si juega con Correa y hacen dupla, mejor todavía. No hay plata. Pero estamos viendo que en este caso, inevitablemente uno compara con lo que está haciendo la U, que está trayendo titulares. No está solamente con un centro delantero. Yo creo que volver a cometer ese error para Colo-Colo le va a costar, porque esos son puntos, son goles, son definición de los partidos. Y está bien, ha gastado más de la cuenta producto del 2025, pero tiene que invertir fuerte en esa figura. El tema es que la U tiene caja, Colo-Colo no, la U tiene torneo internacional, Colo-Colo no. Ahora, de que es arriesgado lo que está haciendo Colo-Colo, sin duda. Es muy arriesgado. Caja. Pero Maxi Romero yo creo que es un buen jugador. Para mí sería un buen nombre dentro de las posibilidades que maneja Colo-Colo, digo. Bien, esta semana entonces podría haber novedades importantes con eso, Dani. El look profesor de Dani Arrieta. Sí. ¿Profesor de qué sería? Historia. Ojo, mira. Historia sí o sí. Sí, puede ser. O de lengua, de lenguaje. También. Arte plástica. Profesor de lengua, el de Manualidades. El de religión. Sí. Revisa el teléfono, Bien, Daniel. sí. Sí, es verdad. Sí, algo vi que me mandaste. Algo vi que me mandaste. Enorme. Acá Oye, está. pero espérate, mira, solamente para detallar el tema que hablamos justamente de el tema económico. Cuando yo le digo a Juvenal, no hay plata para ir a buscar quizás a un titular. Ojo, ya se están viviendo los recortes económicos en Colo-Colo para esta temporada 2026. Lo hemos hablado en los programas, pero no habíamos tenido la oportunidad de conversarlo acá en Todos Somos Técnicos. Colo-Colo, cuando viaja al exterior, fuera de Chile, reparte viáticos. Como lo hace Johnny Sabe, lo sabe Gonzalo, lo sabe el Toby. Cuando viajan, por ejemplo, en la selección, les dan viáticos a los jugadores. ¿Qué quiere decir esto? Para que la gente entienda que a ti te dan un dinero diario por, entre comillas, la noche que tú pasas fuera de tu casa. Eso lo hace Colo-Colo cuando viaja al exterior. Y ese dinero, ojo, cada persona hace lo que quiere con ese dinero, porque acá en la concentración hay alojamiento y también hay comida. Ese dinero es extra, esa parte. Cada persona sabe lo que hace, si lo quiere gastar acá, si lo quiere guardar.
Eso, obviamente, ahí nadie se mete. Ese viático lo reciben los jugadores, el cuerpo médico, Utileros la también. gente de prensa, todo el staff, utileros, todos quienes viajan reciben viático. El tema es que se les informó a los trabajadores que para este viaje a Uruguay no había viático. Y tiene que ver con los recortes económicos que tiene que hacer de manera obligada Colo-Colo en un año en que claramente hay que ajustar la billetera y Colo-Colo, lo hemos hablado durante todo el año pasado, que la inversión, lo que gastó, el costo del plantel le iba a golpear. Y ahora le está golpeando y por eso están intentando reducir gastos. Hubo reuniones esta mañana, los jugadores Sí, Dani. intentan Sí, pero, Dani, arreglar ¿quién esta hace la situación, diferencia en pero todo vamos a caso, ver no? lo que va a pasar. Dani, o sea, no es primera vez que Colo-Colo ha traído sin caja a jugadores importantes. Puede planificar 6 partidos amistosos en el año y con eso saca la plata para traerse un centro delantero. Lo que ocurre es que cuando ya termina el plazo y los clubes ya se meten en pretemporada, ya te vas quedando atrás respecto al jugador que necesita y es como que pasa sin ninguna importancia. La misma postura respecto al compañero de De Paul para el campeonato. Te estáis quedando en 2 posiciones, que es el arco y el centro delantero, solamente con una alternativa de titularidad. Sí, es verdad, totalmente, y creo que todos se dan cuenta que a este equipo quizás le pena otro centrodelantero titular para pelear el puesto justamente con Javier Correa, y también este plantel, lo ha dicho el Rambo muchas veces y también ustedes, Colo-Colo necesita otro arquero al nivel de De Paul. Los equipos grandes habitualmente necesitan 2 arqueros de jerarquía para estar siempre los 2 preparados. Colo-Colo hoy se está quedando atrás en el arquero y quizás puede traer un arquero, pero la realidad es que ya el tiempo avanza, ya estamos en mitad de enero, los arqueros importantes, la mayoría tiene club, entonces vamos a ver cómo se pueden dar esas Dani, negociaciones. Yo te había sacado tarjeta roja hace un ratito, pero como estabas entregando información te la dejé pasar, pero acá está expulsado Dani Arrieta cuando... Para, Daniel, un datito. No. Pero ¿tiene viático o no? Daniel, pasa el dato. ¿Tiene viático, Daniel? ¿Tiene viático, Daniel, o no? Que hagan una cuchita que cada jugador ponga $20 y le repartan a... Eso se hace normalmente, ¿no, Gonzalo? Pero estaban dispuestos los jugadores, ojo. No, pero que ellos ayuden a los... Estaban en eso los Hay un tema, jugadores. y lo hablábamos con Dani, que quizás esos viáticos ya están acordados por contrato Claro. para los jugadores, pero siempre los jugadores... Reparten. El único que tiene Puede ser viático es de Dani Dani. Arrieta, Sí, porque tiene, el canal paga. Pero se vuelve con el viático, Dani. Ya. Compró el chaleco rojo ese. Dani, un beso enorme. Cuídate, por favor. Adiós. Te vayas a sorprender, Cuídense, que Daniel. estén bien. Saludos, chao, chao. Acá te esperamos para Voy a dar el Telefútbol. teléfono. Sí. Chao, caballero. Chao, don Daniel. Chao, profesor. Hasta luego. Del bueno Manda la factura, señor contador. Fabián, te tenemos que despedir, pero te doy la posibilidad. ¿Te quieres quedar? No, un ratito más si quieren. Bueno. ¿Sabes quién viene en un ratito más? Miguel. Miguel Ramírez, que ya ¿En serio? desde acá lo veo. Pásame lo- la sí, lo las logro canilleras, ¿no? observar. Está esperando. ¿Ah? Pásame las canilleras. por Sí, sí. Para el próximo bloque que entra Cheito, ¿ah? ¿Le gusta esta música a nuestro invitado, Miguel Ramírez? Miguel es que más- entró como... Hacía frío, un poquito más. Está bastante heladito. ¿Sí? Sí. No te puedo creer. Acá está... Yo siento que está espectacular. No Ven sé. con pantalón corto, me dijeron. Sí. Menos mal que no. Mo Summer. Menos mal que no. Menos mal. ¿Todo bien? Estabas escuchando las conversaciones, los temas que hablamos en los primeros bloques. No. ¿Estuviste lejos de igual. de todo lo que dijimos, No. ¿en desacuerdo con algún comentario? Me llamó la atención, o sea, no escuché Nada. en qué quedaron con el tema de Arturo Vidal, dónde podía jugar. Creo que lo probaron en el equipo hoy de líbero, en línea de 3. ¿Y qué le gustaría verlo ahí o no? Contención, decíamos todo. De contención contención. fijo. ¿Pero creen que podría jugar de libro? Si se ordena, sí. Jugó el Chano Garrido, jugado de libero. ¿Tú jugaste ¿Está bien? en jugó el Chano Garrido. contención y Bueno, libre? El Chano Garrido no era un Era jugador lateral. rápido, era la lateral y lo hizo extraordinario y calidad el Chano. Y Arturo, yo no
no creo que tenga problema para jugar de líbero. No. Yo me acuerdo que... El tema es que este Colo-Colo no tiene ni a Marga ni a Ramírez. Sí, pero Ni a Vilches. lo que pasa es que hoy el Cordero todavía sigue jugando. El Anda Cordero. bien. Tuvimos Muy bien el otro día en volante de contención solito ahí, Quirigua. en 2 metros cuadrados. Pero muy bien. Pero yo creo que Arturo podría jugar porque tiene visión de juego, es rápido mentalmente, puede leer rápido la jugada, tiene buena técnica para salir jugando, la experiencia para achicar cuando hay que achicar, echarse un poquito atrás cuando hay que hacerlo. Pero sí, yo recuerdo que en una oportunidad Claudio Borghi lo puso de líbero en un partido con Colombia, parece. Con Creo que Colombia. fue contra- El que echan a Gary Medel. Claro. ¿Dónde? Pero no debería tener problema. No, pero jugó contra Francia, un amistoso. También. No, y Chile-Colombia también. Salió jugando, enganchó otro. Chile-Colombia en Santiago. Se mandó la del Cucho Salvatierra esa. De que, Miguel, ¿cómo empezó tu año 2026? ¿Cómo empezó? Sí. ¿Cómo va hasta ahora? Mejor de cómo terminó. Ya, por eso te lo pregunto. Porque... Mejor cómo terminó. Con más sol que laderito, por ejemplo. Viene bronceado mi compadre. Está. Innecesario. ¿Ah? Yo solo Tiene vengo a una hacer las fijación, preguntas. tiene una fijación. Sí, tiene No, una... es que me ataca siempre, sí que se merece, y no la había hace rato. Es verdad. Te mostró Pero una amarilla a los 2 bueno que minutos. haya, qué bueno que haya empezado mejor. Porque no fue fácil, digamos, tu El año mío, el 2005, partió muy bien. Si hay algo que uno como entrenador espera y trabaja para poder ir realizando y cumpliendo los objetivos, uno es participar en un torneo internacional. Con Iquique lo pudimos hacer, clasificamos un torneo internacional y ahí empezaron mis errores. Uno como entrenador juvenal que también tiene la experiencia, sabe que hay momentos en que uno puede ceder y hay otros momentos en los cuales no puede ceder con el tema de los refuerzos. Y cómo determinar cuándo decir sí y cuándo decir, ¿saben qué? Esto no puede seguir. Yo renové contrato con Iquique con la ilusión, porque allá en Iquique cuando te va bien te tratan súper bien. Es súper cariñosa la gente. Yo ya había tenido la experiencia de haber estado en Iquique con Jaime Vera. Habíamos ganado Copa Chile. Y tenía buenos recuerdos. Me trataron súper bien. Terminamos tercero en el campeonato, clasificamos torneo internacional. Y eso a mí me sedujo mucho más de lo que... Y me hizo tomar malas decisiones. ¿Cuáles son las malas decisiones? El aceptar el plantel que uno aceptó. Entonces, si aceptaste el plantel que pudiste formar, uno ya después yo no me puedo quejar. El responsable soy yo. Claro. Y en ese sentido yo asumo mi responsabilidad de lo que pasó con Iquique. No fue bien en los primeros partidos, pudimos clasificar a la siguiente fase, torneo internacional, y le ganamos en la primera fase a Independiente de Santa Fe, Colombia, y después contra Alianza de Lima quedamos eliminados haciendo dos muy buenos partidos, más el segundo que el primero. Y a partir de ahí clasificamos después, quedamos en Sudamericana. Al quedar en Sudamericana, eso significa viaje desde Iquique a Santiago. Desgaste. Hoy es un Te pasa la desgaste cuenta al final, tremendo, claro. es un desgaste tremendo. Y si no tienes un plantel numeroso en cuanto a calidad, es difícil poder tener la competitividad para hacer buen desempeño. Miguel, tú, perdón, dijiste que claro, que habías cometido un error al aceptar los refuerzos que te traían, pero ¿por qué no tuviste otra respuesta en ese momento? ¿Qué fue lo que te frenó para decir, no, yo necesito otra cosa? Una cuestión simple, cariño. Uno se encariña con la institución, la motivación que uno trae después de haber tenido un torneo espectacular, el torneo nacional, y haber clasificado, por ser primera vez que como entrenador iba a dirigir un torneo internacional. Eso me motivó más. Entonces, por eso tomo la determinación de seguir.
Entonces, después, pasan los meses, termina fin de año. Cuando uno analiza todo lo que hizo en el año, me doy cuenta que cometí un error. Y ese es un grave error para un entrenador. Entonces ese fue el primer error que tuve en el año. Después el segundo fue el no haber hecho un análisis profundo de lo que era Unión Española. Yo confío tanto en mis capacidades que junto con mi cuerpo técnico le vamos a sacar rendimiento a los jugadores. Analizamos los jugadores que teníamos y dijimos, sí, les podemos sacar rendimiento, podemos lograr lo que habíamos logrado en otros equipos como San Luis, como Wander, con O'Higgins, la U de Conce. Vamos a salvar la categoría, vamos a hacer una buena segunda parte. Solamente, hicimos 14 puntos, logramos 14 puntos en la segunda parte. El doble de lo que había logrado en la primera parte el equipo. Cuando llegamos nos encontramos con que teníamos solamente 9 jugadores solamente a disposición. El resto estaba todo lesionado. Se fue Suárez, el 9 que tenía el equipo, porque llevaba 6 meses lesionado, rescindió contrato. Tornascioli no le gustó que decidiera que iba a ir a la banca, no le gustó y rescindió. Nico Díaz se fue, que era un central, se fue a México. Entonces el equipo cada vez se fue achicando más. Pero a pesar de eso, yo confiaba en que le podíamos sacar rendimiento. Cuando yo me voy de Unión Española y tomo la decisión de salir, estábamos a un punto de Limache. Cuando nosotros llegamos a mitad de año, estábamos 6 puntos de Limache, cerca de Iquique también nosotros, pero terminamos a un punto. ¿Por qué tomo la decisión de salir? Porque sentí que los jugadores no tuvieron la capacidad de continuar con la exigencia, con lo que nosotros queríamos lograr con el equipo. Nosotros como cuerpo técnico nos tuvimos que adaptar, modificar nuestra forma de entrenar, nuestra forma de jugar. Tuvimos que modificar las formaciones y la estrategia para adaptarnos al equipo que estaba. Entonces nosotros queríamos exigir mucho más y la verdad no podíamos exigir más de lo que podíamos porque hubo varios factores, jugadores que estaban haciendo sus primeras armas en primera división, que es súper complicado para ellos pasar de cadete al primer equipo y asumir la responsabilidad de tener que salvar la categoría. Es demasiado frustrante para los jugadores más jóvenes. Miguel, hay algo de soberbia al pensar que las capacidades que tiene uno como técnico puede inmediatamente hacer que un equipo cambie. Te lo digo por experiencia propia, cuando uno me pasó a mí, y te lo pregunto a ti, porque lo que tú estás relatando habla de un técnico que dice, no, voy a desestimar lo que tengo, porque lo que yo voy a entregarles va a hacer que ese equipo cambie. Y muchas veces el diagnóstico pasa por lo que uno tiene. O sea, ejemplo, a ti te gusta jugar ofensivamente, ese es tu sello. Si uno tuviera que decir, oye, en pocas palabras, Miguel Ramírez, ataque, le gusta ataque. ¿Sí? Y tal vez la Unión, en este caso, no requería de eso. Digo, muchas veces uno deja de mirar su entorno y se mira uno nomás. Prescindiendo de lo que hay allá. A lo mejor hay un tipo cojo, pero el cojo lo podía hacer jugar de, qué sé yo, de 4. Se puede operar no también. No lo podía hacer jugar de centro delantero. ¿Puede ser o no? ¿Puede haber algo de eso? Pero de soberbia yo creo que no, porque si hubiese sido soberbio hubiese continuado con mi metodología a rajatabla, no lo hubiese modificado.
nosotros modificamos la forma de entrenar, modificamos los sistemas, modificamos la forma de presionar, modificamos la forma de esperar, modificamos muchas cosas para tratar de adaptarnos a los jugadores y así sacarle rendimiento. Yo trabajé un poco más de 12 años fuera de Santiago y el que Unión Española me haya llamado a mí me llenó de orgullo porque Unión Española es uno de los equipos grandes de acá de Santiago. Entonces yo dije, qué bueno, el primer equipo que me llama, que es de Santiago, que es de la capital y que requiere mi servicio. ¿Estoy capacitado o no estoy capacitado? Sí, lo hablamos con el cuerpo técnico. ¿Podemos lograr el objetivo? Sí, lo podemos lograr. Vamos adelante. Pero no es por soberbia, es por creer en las capacidades de uno para poder entregar herramientas al jugador. Y es ahí donde uno después a la larga se va dando cuenta de que las herramientas que uno entrega muchas veces no son suficientes. Y uno, en lo que va pasando el tiempo, se va dando cuenta que las metodologías y las formas de poder llegarle al jugador de esta época, al jugador joven, es distinta como era en nuestra época, como cuando jugábamos. Entonces ahora, en este tiempo que ya llevo por supuesto que he tratado de buscar y conversar con entrenadores y con psicólogos y conversar con gente especializada para ver y tratar de entender cuál es la nueva metodología, la nueva forma de poder llegar al jugador para hacerle clic y generar ese compromiso para que colectivamente se pueda lograr un objetivo. Porque ¿qué pasa muchas veces cuando tú propones algo? Al principio todos te van a decir que sí, pero si las cosas no resultan o estás con el mentón débil y te hacen un gol y empiezas a flaquear, empiezas a hacer lo que tú crees que es lo mejor y lo que tú crees que es lo mejor posiblemente no sea lo mejor para el equipo, a lo mejor es lo mejor para ti, pero no para el equipo. Y una de las cosas que me gusta a mí trabajar es el equipo. Para mí lo más importante es el equipo, no es un jugador. No hay nadie más importante que el equipo, eso siempre lo he dicho. Lo mismo que se entrena como se juega y se juega como se entrena. Entonces, eso lo tuvimos que modificar. Y hay tarea, y hay mucha tarea. ¿Sanaste? ¿Estás listo ya o todavía estás en el proceso? Esta es una parte importante del proceso de sanación, el venir a dar una entrevista, porque esta es la primera entrevista que doy luego de la salida de Unión Española y lo que sucedió en Iquique. Significó mucho, por ejemplo, yo fui arquero obviamente toda mi vida y yo sabía lo importante que era tener como pilar en el equipo y gente grande que pudiese sostener los malos momentos algún minuto. Por ejemplo, la salida de Tornacholi. Para mí yo creo que fue uno de los principales factores que Unión descendió y apenas se fue por ese motivo, de culpa de él, culpa del dirigente, cuerpo técnico, da lo mismo. Pero pelear el descenso con un arquero de Parra, 20, 21 años, que había tenido, no sé, con suerte 50 partidos en primera, creo, yo creo que era demasiada responsabilidad para él. Para ti fue factor también que se haya ido un arquero grande, de trayectoria, que mucho tiempo jugando, de Uruguay, personalidad, ¿entiendes? Entonces... Mira, en la experiencia que tuvimos en los equipos que hemos estado, en San Luis, en Guante, en el O'Higgins, en la U de Conce, siempre, nuestro trabajo siempre fue respaldado y reforzado por los jugadores de experiencia. Yo crecí como jugador teniendo alrededor jugadores mayores que eran los líderes, que eran los que llevan el carro y que eran los ejemplos de trabajo y de lo que había que hacer y de la exigencia individual y colectiva. Vale decir, si no, yo como viejo me exijo, tengo la capacidad de exigirle al resto para que se entrene de buena manera. Pero si yo como líder me entreno cuando quiero, saco la vuelta, no tengo la capacidad de exigirle al resto. Entonces, en todos los equipos tuve esos líderes y lamentablemente en Unión Española faltaron esos líderes. Miguel, me quiero volver atrás porque tú decías el tema de la aceptación, que hoy día pareciera ser que se hace
repetitiva en los entrenadores. El aceptar muchas veces jugadores, el aceptar el plantel al cual uno llega, el no poder muchas veces llevar un jugador de tu gusto, que sepa esto mismo lo que está explicando, el jugador grande, de experiencia, yo lo tuve, yo lo quiero, yo sé que con este me va a responder, este me va a aceptar la forma de entrenar, pero pareciera ser, y me recordé enseguida porque tuvimos a Cristian Muñoz, a la nona acá cuando ascendió con la U de Conce, y él dijo algo que pareciera ser que se repite en cada entrenador que uno va escuchando, el poder armar su equipo. Él decide ir a la Universidad de Conce porque sabía que podía llevar 4, 5, 6 jugadores para poder llevar su forma de juego, su funcionamiento a cabo, si no es muy difícil llevarlo después a la cancha y que el jugador responda y que le crea al entrenador. ¿Qué le queda a las generaciones de entrenadores, ustedes que están hoy día? A mí me encantaría ser entrenador, pareciera ser que ese va a ser el camino, tener que aceptar el lugar donde uno va, porque si no, como tú lo decías al inicio, bueno, lo aceptaba porque creía el cariño, o si no, bueno, no me gusta, tengo que irme. Pareciera que no existe otro camino para poder llegar y armar el funcionamiento, el equipo tuyo de una forma. Pareciera que eso ya no va a pasar más, ¿no? ¿Qué queda para poder lidiar con eso? ¿Aceptar solamente? Mira, a mí lo que me pasó en Iquique, a mí me gusta cuando vamos a formar el plantel, ir llamando personalmente a los jugadores que a mí me gustaría llevar. La primera pregunta es, ¿te interesa venir a trabajar con nosotros? Si dicen sí, ya, perfecto. Te voy a contactar con el gerente deportivo para que conversen si es necesario está tu representante y ahí se ponen de acuerdo. Entonces uno llega hasta ahí. Por lo menos yo no me meto en el tema económico de cuánto tiene que ganar, si está pidiendo mucho, si está pidiendo muy poco. Ese es otro tema. Entonces pasa en todos los equipos que uno te da un listado de 1, 2, 3, las prioridades, y uno habla con estas prioridades y después uno no sabe cómo es el tema si te dicen la verdad económico, o no, no si quiso, llegaste a no pudo acuerdo, llegar. si es efectivo o no es efectivo, a lo mejor a los dirigentes no les gusta el jugador, y uno es ahí donde comete ese error. Se involucra poco. Yo me involucré poco. Yo debería haberme metido. Yo no sé si a ti te pasaba que querías un jugador y te metías en la parte económica, le preguntabas al jugador cuánto estáis pidiendo, a los dirigentes cuánto le están ofreciendo, lleguemos a un acuerdo. Entonces yo creo que eso es importante y es una cuestión que se debería hacer para poder acordar y formar un equipo de acuerdo a las características que uno quiere de los jugadores que va a traer para que se adapte rápido al funcionamiento de un equipo. Miguel, volviendo perdón, Gonza, que tenemos que separarnos un ratito, pero es muy interesante todo lo que estás contando. Nos quedan más de 20 minutos de programa, así que por supuesto que podemos seguir preguntando. Ahora sí me voy. Ahora sí te vas. Ahora sí me toca. Ahora sí te vas. Fue un gusto, ¿Seguro? un placer. Sigan ganando copihue. Y sigan Lo dijiste bailando. bien porque el Rambo se equivocó. Sigan bailando, Juvenal. Secreto en la montaña, papá. Gracias por haber venido. Gracias. Grande, Un placer. Fabi. Cada vez que estés en Chile. Esta se ponen raros, así que... Con los brazos abiertos. Vamos a hacer quieres venir a trabajar una acá. pequeña pausa. Nos quedamos con Miguel porque queremos seguir preguntándole. Él dijo, no había dado entrevista después de un año difícil y la primera nota es acá en TST. Bien, de vuelta y Gonza, yo te había interrumpido. Sí, Miguel, volviendo a lo que fue la campaña con Unión, desde afuera, obviamente que da la sensación que cuando un equipo pelea el descenso, el factor emocional es muy preponderante, hay mucha inseguridad. Y hay un partido que yo siento de afuera, insisto, que fue bisagra, que fue el de Audax Italiano, porque hasta ahí el equipo había sumado puntos en canchas difíciles, como ese partido que ganan en Chillán. Y ese partido lo tenían controlado, lo estaban ganando bien contra uno de los mejores equipos del año en el fútbol chileno. Y se le escapa de las manos en el final y como que ahí el equipo pincha y da la sensación que si ese partido lo ganaba, como que ya era la confirmación de que el equipo iba en otro rumbo. Entonces, te quiero preguntar si ese partido sientes que fue decidor para lo que después terminó pasando con la Unión. Es que fue una situación que se vino repitiendo después. Colo-Colo, pues. Con Huachipato
Sí. Con Huachipato fue similar, íbamos ganando 2-0 y terminamos... Lo que pasa es que sentíamos que nuestra mandíbula, nuestro mentón era muy frágil, en jerga boxeril. Bastaba un error y el equipo bajaba, bastaba un cobro en contra injusto, el equipo bajaba, un gol en contra, el equipo bajaba. Entonces, ahí está una de las situaciones que el jugador joven es preferible que lo viva. Por ejemplo, me suben al primer equipo, es distinto que me suban al primer equipo y debute y juegue en el primer equipo estando en la medianía de la tabla o peleando un campeonato. Es muy distinto a me suben al primer equipo, juego los partidos, pero estoy peleando el descenso, donde hay más presión, donde hay más exigencia, donde se requiere lo mejor de cada jugador. Entonces ese problema nosotros lo tuvimos contra Audax Italiano, lo tuvimos con la U, lo tuvimos con Colo-Colo, lo tuvimos con Católica, lo tuvimos con O'Higgins, con Palestino. Goles raros, falta innecesaria, penales innecesarios, penales evitables. Y otros penales que también el VAR nos sancionó. Pero en definitiva, esto para mí ha sido un gran aprendizaje. Yo lamento profundamente lo que pasó al final con Unión Española, con el descenso, porque a mí me había hecho mucha ilusión estar en un equipo grande. Y sí, me cuestionaron que abandoné, pero yo sentí que el equipo a mí me abandonó antes. ¿Cómo? ¿Cuándo? Dejándose desde el partido con Audax Italiano. Y yo no entendía que si hiciste un partido, unos primeros 45 minutos a tope, que no dejaste jugar al equipo rival, que constantemente estaba recuperando balones y constantemente estabas llegando a la... Porque ese partido lo podríamos haber terminado 4-0 el primer tiempo. Entonces, después perdimos con Palestino, creo, y habiendo hecho también un buen primer tiempo, después le ganamos a Huachipato, íbamos ganando 3-0 el primer tiempo, nos hacen el 3-1 y ganamos 4-2, pero apretado. Y el último partido con Colo-Colo también pasaron montones de cuestiones que a mí me superaron. Eso es lo que te iba a decir, Miguel, yo. Porque una cosa, a lo mejor muchas veces lo que hablabas tú al principio de cómo llegar al jugador, que lo hablábamos el otro día, pero hay un tema de actitud que a mí me llama mucho la atención, y especialmente en ese partido de Colo-Colo, en la caída de Arangui, y la actitud de los jugadores de no ir a marcar cuando te están atacando, tú estás peleando el descenso. Y estaban haciendo un tremendo partido a Colo-Colo el primer tiempo. Sí. Entonces, esa actitud de no cerrar el lateral, de estar mirando, de esa actitud de tú, yo voy, yo lo tengo que seguir, lo tengo que botar, no me puedo tirar al piso porque no hay foul, yo tengo que seguir. Yo no puedo dar un segundo a Colo-Colo. Y eso a mí me llamó la atención, porque finalmente los equipos que están peleando el descenso no dan eso. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Bueno, eso es importante, el poder tener gente de experiencia alrededor del equipo que te mantenga prendido a los más jóvenes y que los vayan guiando. Entonces nosotros teníamos muchos jugador joven. Si nosotros llevamos... Central de la U. Tamayo no era de los refuerzos, era Formiliano, Insaurralde y Castellani. Esos eran los tres jugadores mayores que nosotros llevábamos. Se sumó Tamayo. Después, por cadetes entró Renato Huerta, Tamayo y Ratotti. Terminó jugando Formiliano de gran forma, un jugador de experiencia que ayudó bastante, lo mismo que Tamayo, hizo muy buenos partidos. Tamayo se equivocó en muchas situaciones, pero es producto de su juventud. Lo mismo que le pasaba a Kevin Contreras, lo que pasaba por el sector izquierdo también tuvimos muchas dificultades. Miguel. Entonces, esas situaciones, muchas veces los jugadores mayores te las suplen, te ayudan al más chico
a poder tener menos errores. Pregunta. En el silencio de la lejanía que has tenido de no dirigir, ¿pudiste encontrar el porqué de un año brillante como el del 2024 y un año que debe haber sido el año más difícil de tu carrera, como fue el 2025? O sea, porque uno lo puede entender que a lo mejor es un cabro más joven, en alguien que está empezando, estos vaivenes, inexperiencia, pero tú ya lleváis harto tiempo en el ruedo, y son 2 años completamente disímiles en tu carrera. Yo llevo dirigiendo 10 años. 10 años como técnico número 1, 2 años estuve de ayudante técnico de Jaime Vera y habían sido extraordinarios. Siempre cumpliendo los objetivos por los cuales había sido contratado. Y este 2025, producto de mis errores, de mis malas decisiones, me fue mal. Yo no voy a responsabilizar ni a los dirigentes, a los jugadores. El culpable de que le haya ido mal, que me haya ido mal, soy yo. Porque yo cometí los errores de haber aceptado, cometí los errores de los planteamientos, de entrenamiento, de cambio, de formación. Yo no le puedo echar la culpa a los demás. Si aquí el que cometió los errores fui yo. Recibí el equipo de Unión Española en la mitad de la tabla. Tratamos de darle una identidad. El equipo mejoró futbolísticamente. Sacamos el doble de puntos de lo que se había sacado en la primera parte del año. Pero no nos alcanzó. Y no tuve la capacidad de convencer a los jugadores de que el camino que nosotros estábamos buscando era el adecuado. Mi pregunta era cortita, Miguel. Haciendo esto que recién Juvenal te preguntaba si ya había sanado, que obviamente me imagino que lleva un tiempo, una temporada tan difícil. ¿Crees ahora, con el diario del lunes, que te apresuraste a tomar a Unión? Porque vos has mencionado mucho la palabra que te hacía mucha ilusión que te llamara un equipo grande acá de Santiago. ¿Crees que fue una decisión apresurada, que no tuviste tal vez mucho tiempo o el tiempo suficiente de sanar a Iquique y no tomar a Unión tan rápido y te ganó la ilusión, por ejemplo? La verdad no me arrepiento porque ha sido aprendizaje. Además, en Unión Española conocí gente muy valiosa, desde los cancheros, los utileros, los médicos, los kinesiólogos, los utileros que fueron importantísimos, Sabino, que estuvo constantemente con nosotros. En la última parte, Santiago Perdiguero también nos acompañó mucho. Siempre tuvimos ese respaldo, esa ayuda para entregar junto a nosotros las herramientas a los jugadores. No me puedo arrepentir de algo que, en definitiva, es la ley de la vida. Hay que caerse para poder aprender, para poder seguir avanzando. Es difícil seguir creciendo solamente con triunfos. Hay que perder también. Y este 2025 sí tuve muchas pérdidas, sí cometí muchos errores, sí tomé malas decisiones, pero por algo debe ser. Lo que me duele es que producto de esas decisiones contribuiría a que 2 equipos hayan descendido. Entonces eso me duele y eso, por supuesto, a uno le llega. Ahora, hay que sanar, la vida continúa y el tiempo ayuda, van a contratar jugadores, van a hacer una buena campaña, seguramente van a subir a primera división, lo mismo que Unión Española. Hay gente valiosa ahí que no me cabe duda que le va a ir bien. ¿Está entero, Miguel, para volver a dirigir? ¿Cómo? ¿Está entero para volver a dirigir? Yo creo que va a pasar un tiempo para... todavía no, todavía te falta un poquito. No va a ser fácil y eso yo lo tengo claro. Pero para mí ha sido un año de aprendizaje y esto sin duda me va a ayudar a tomar mejores decisiones. Tenemos ganador de la camiseta de la Universidad de ¡Eso! Chile. ¡Herrera! Daniel Palominos, dice nuestra delantera, sería ultra ofensiva con Asadi por la izquierda, con la dupla Lucero y Rivero por derecha con Guerrero. Dije nuestra porque mi señora la hizo y yo solo dije que sí, como Johnny...
Yo solo dije que sí, como Johnny a Julita. Saludos desde Puente Alto, de una familia bullanguera, y usaron el hashtag. Así que ahí Me puse nervioso, ¿no? se va entonces la camiseta de la Universidad de Chile. Miguel, gracias por haber venido, por contar tu punto de vista y tus errores también, siendo muy transparente de lo que fue tu año pasado. Muchas gracias por haber venido. Gracias por Mucho la invitación. éxito. Gracias por la invitación. Te esperamos cuando quieras. Y muchachos, nos reencontramos mañana. Toda Ya la gente terminamos. también. Mañana en un nuevo capítulo de Todos Somos Técnicos. Para que Adiós. las luces bailamos acá. Sí, Dale, sí, dale, sí, dale. sí. A ver.